Y esto es común porque las organizaciones cambian como cambia el contexto y por esos cambios en el contexto necesitan aprender, desaprender, adaptarse y demás. Particularmente la norma 9001-2026 está trayendo un mensaje que para mí, sobre todo manejando hace ya muchos años roles en el área de tecnología, me parece supremamente bueno para el mundo en general, y es que el conocimiento pues debe transferirse y necesitamos aprender, desaprender y cambiar a una velocidad que a veces no somos ni siquiera conscientes de esa velocidad. En ese sentido, pues las organizaciones aprenden todos los días y particularmente en lo que tiene que ver con la mejora y con el conocimiento, estos dos términos clave cobran un especial peso en estos cambios que, como decía María Angélica, se prevén para esta última versión de la norma ISO 9001, teniendo un enfoque más innovador y transformador que un poco reactivo, corrigiendo errores. Realmente se busca un impulso basado realmente en la mejora continua, los datos, la tecnología, con un impacto grande en lo que sería la ética e incluso la propiedad intelectual, ¿no? Que son términos que literalmente en la norma se expresan, al menos en este borrador. Importante saber que esta norma también trae ahora unas aclaraciones, unos anexos donde explican por cada una de las cláusulas cuáles son esos resultados más o menos esperados o qué se pretende, da un mayor detalle para entender estos nuevos cambios. Y dentro de esos cambios hay algunos datos relevantes como es el uso de las tecnologías emergentes o tecnologías digitales, como lo llamó María Angélica. Y es increíble, pero literalmente dice términos como inteligencia artificial, big data, el Internet de las cosas, automatización, que son términos que a veces escuchamos mucho como en el global de los diferentes eventos que hay en materia de tecnología, pero qué bueno que es algo que se está viendo como un apoyo para facilitar la mejora de las organizaciones. Y dada esta introducción, quiero comentar que, bueno, primero, para los sistemas de gestión se sigue manteniendo la estructura armonizada, antes estructura de alto nivel, como lo nombró María Angélica, y esta estructura siempre va a estar basada en el ciclo PHBA, que es el ciclo de Deming, planificar, hacer, verificar y actuar, que tiene una serie como de requisitos, que más que requisitos son buenas prácticas que se han identificado a nivel internacional que hacen que las organizaciones tengan una mayor probabilidad de lograr los resultados esperados. En cada una de estas etapas del ciclo de mejora continua hay una serie de elementos que hay que gestionar, como el contexto, los riesgos, el tema de control operacional, el tema de cómo medimos, cómo hacemos seguimiento. Luego, en esa verificación de esos resultados, identificamos desviaciones, tomamos acciones. Todo esto se mantiene de manera transversal para las diferentes normas. De hecho, es más probable que a corto plazo, pues la mayoría de cláusulas de alto nivel, pues van a mantenerse igual y las variaciones, dependiendo del sistema de gestión, van a seguir estando en la cláusula de operación, y es normal porque es donde básicamente se establecen los requisitos de ese sistema de gestión en particular. Ahora, los recursos y la estructura que se necesita para el funcionamiento, pues sigue siendo muy similar. En ese sentido, nosotros en SG Innova contamos con una plataforma que pues se encuentra alojada en la nube, ¿listo? Y esto quiere decir que con un usuario y una contraseña a través de un navegador, en un computador, en una tablet, en un celular, accedemos a la plataforma. Y aquí viene uno de los elementos cruciales, la disponibilidad de la información, que tú, independientemente de que estés en Colombia, Chile, España o en cualquier país del mundo, puedas acceder a tu información cuando la necesitas. Esa información, pues,
se genera cumpliendo unos protocolos para este tipo de servicios que son software como servicio en la nube, se conocen técnicamente como pues, protocolos de seguridad, que hace pues, que una página sea segura. Y Marco comentaba, uno de los desafíos de la transformación digital ahora con tecnologías emergentes, incluyendo términos como inteligencia artificial, big data, Internet de las cosas, blockchain, digitalización, todos estos términos pues llevan también un reto que es la seguridad de la información al hacer uso de esas tecnologías emergentes. Entonces, esta plataforma está diseñada para que por cada una de los requisitos de la norma, pues tenemos una serie de aplicaciones que dan respuesta a ese requisito, que nos permiten automatizar ese proceso y cumplir con estos criterios de seguridad, con la lógica del proceso y demás. Importante que como hoy vamos a estar hablando de lo que es la transición a los cambios de la norma ISO 9001-2026, o al menos en lo que está previsto de acuerdo al borrador, nos vamos a enfocar un poco en esas aplicaciones en particular que nos hablan de esos cambios. Entonces, María Angélica dio ciertos tips. El contexto sabemos que tiene que haber cambio climático, en planificación sabemos que tenemos que tener un proceso formal de gestión del cambio, que tenemos que tener en el caso de gestión de riesgos una separación de riesgos y oportunidades y otra serie de datos que fui mencionando allí, el tema de las comunicaciones, del enfoque a la mejora, etc. Pero como sabemos, siempre que nosotros necesitamos establecer un plan de transición, pues lo primero que tenemos que hacer es un autodiagnóstico, tenemos que saber cuál es nuestro punto de partida. Ahora, ese punto de partida, de hecho, irónicamente en algunas de las, o no irónicamente, efectivamente, porque es lo que nos trae el día de hoy, en las preguntas se hablaba de una auditoría de transición y efectivamente ese debería ser el plan de inicio. Entonces, dentro de nuestros requisitos normativos de los sistemas de gestión, sabemos que para la evaluación del desempeño debemos contar con un proceso formal de gestión de auditorías. Este proceso suele tener una programación y cada una de esas auditorías se pueden ejecutar con una serie de etapas. Entonces, ¿qué sería lo primero que tendríamos que considerar? Que deberíamos incluir algún tipo de auditoría que nos permita verificar la transición, cuáles son esas brechas, cuáles son esos puntos que debemos mejorar considerando pues esos nuevos requisitos de la norma. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros nos creamos un plan de auditoría que toma como criterio de auditoría, y ahí lo dice claramente, el borrador de la norma, ¿no? Entonces, este proceso debería incluir una primera etapa como mínimo de programación, donde hay un auditado que es el responsable del sistema de gestión y obviamente pues está acompañado de una serie de un equipo que se hace cargo de cada uno de los procesos, así que todos estos sería el conjunto de personas que estarían auditadas, ¿listo? Estableciendo un objetivo que, por ejemplo, es evaluar el grado, preparación, adecuación y cumplimiento del sistema de gestión de calidad, hoy sistema de gestión de calidad por el enfoque que estamos viendo con la 9001, frente a los requisitos establecidos en el draft de la norma ISO 9001-2026. Esto incluye la incorporación del cambio climático, el impacto y la gestión de las tecnologías emergentes, la revisión del pensamiento basado en riesgos, que ahora implica una gestión de oportunidades y una separación de los riesgos y tiene que estar alineado con la planificación estratégica y demás. Establecemos nuestros objetivos, luego tenemos una planificación y aquí ya vamos a empezar a ver un poco cómo se pueden implementar de manera sencilla algunas de las tecnologías emergentes. Indirectamente cuando ingresamos ya vimos una que fue la digitalización. Poder tener acceso a nuestra información de manera digital, transformar nuestros procesos en herramientas que nos permitan gestionarlos a través de herramientas digitales, es en palabras simples lo que es la digitalización. En segundo lugar, estamos viendo también el hecho de que no solo lo tenemos digitalizado, porque digitalizar puede ser algo tan simple como, no sé, definir un servidor con unos accesos controlados.
tenemos un plus que es tenerlo en la nube. El tenerlo en la nube implica que hay una infraestructura que respalda esta información, que aplica una serie de controles de seguridad que hace que mi información sea segura, sea íntegra, esté protegida contra accesos no autorizados, que nosotros podamos definir quién ve, hace o gestiona cada una de las opciones que están dentro de la plataforma, etc. Y tercero, que de pronto es lo que es el boom más grande que hay ahora a nivel del mercado global, es el tema del uso de la inteligencia artificial. Entonces, en el caso del uso de la inteligencia artificial, que bien lo dice nuestro programa, como dentro de los objetivos, evaluar el impacto de las tecnologías emergentes, hay muchas maneras de usarlo. La mayoría de los que están aquí, por favor, levanten su manito, hagan algún gesto. Los que alguna vez hayan utilizado alguna herramienta de tecnología de inteligencia artificial. Yo creo que en este momento somos la mayoría. Es que es tan sencillo que lo tienen al alcance del bolsillo en su celular. ¿Quién no ha usado un Gemini, un ChatGPT, un Copilot? Básicamente la mayoría lo estamos haciendo. Entonces aquí, ¿qué tenemos que entender de fondo de esta tecnología? Que no es magia. De fondo hay un procesamiento lógico, hay una máquina que ha ido aprendiendo y ahí es donde indirectamente al hacer uso de la inteligencia artificial, que es uno de los, vamos a decir, de los subcampos de la inteligencia artificial, estaríamos hablando del Machine Learning, que es cómo una máquina aprende a partir de una información que se da y trata de comunicarse de una manera natural y a veces tan natural que se expresa incluso mejor que algunas de las personas. Eso definitivamente es porque tiene acceso a un conocimiento mucho mayor. Ahora, ¿cómo se traduce luego esto en aplicaciones puntuales? Hay muchas formas de utilizar la inteligencia artificial, pero tal vez algunas de las más interesantes es hacer uso en objetivos específicos que quiero perseguir. Por ejemplo, estoy haciendo un plan de auditoría y yo quiero establecer una estructura que tenga un objetivo, unos criterios, una agenda, que me evalúe de pronto unos riesgos, que me dé un enfoque de cómo debería ser el muestreo, que me indique ciertos requisitos de seguridad, de comunicación, algunos entregables mínimos que debería tener de esa auditoría y todo este tema de esta estructura del resultado de quiero que incluyas un objetivo, unos criterios, es parte de la salida. ¿Cómo funciona normalmente este proceso? Hay una interacción de un usuario y vamos a verlo directamente aquí. En unos campos especiales hay diferentes tipos de asistentes. La inteligencia artificial se puede utilizar con asistentes tipo chatbot, que lo vemos por ejemplo aquí en la parte superior, donde nosotros podemos interactuar con un asistente robótico que básicamente responde nuestras dudas, que pueden ser tan simples como ¿qué sabes de los cambios de la ISO 9001-2026? Y sigue siendo un proceso de comunicación, ¿sí? Donde nosotros como seres humanos nos estamos comunicando con una máquina que es capaz de recibir esa información que nosotros le estamos dando como entrada, es decir, es un canal de comunicación, recibe una instrucción, procesa la información, no sé si alcanzan a percibir que en este momento el chat tiene una serie de puntitos que se están moviendo, quiere decir que está pensando, dependiendo pues de qué tan compleja o qué tan pública sea la información que a veces le estamos preguntando, pues puede tardarse más o menos tiempo, puede ser un par de segundos o puede ser dependiendo del nivel de profundidad de esa instrucción que técnicamente en lo que es la inteligencia artificial se conoce como ingeniería de prompting, que es cómo estructuramos esa solicitud que le estamos dando a la inteligencia artificial. Puede que sea más rápido o puede que sea con un mayor tiempo porque necesita depurar y cumplir con una serie de características que se incluyen en esa instrucción. Veamos, por ejemplo, lo que nos respondió. Entonces, aquí nos dice, bueno, a la fecha, en mi última actualización,
Hay algunos borradores con el comité técnico tal, los principales cambios están en integración en temas de sostenibilidad, refuerzo del enfoque basado en riesgos y oportunidades separándolo, mayor digitalización y transformación digital, participación y competencias del personal y nos da una serie de datos. Si nosotros queremos seguir profundizando, podemos seguir preguntándole ya. Esta es una de las aplicaciones mínimas de inteligencia artificial, pero no es la única. La siguiente opción que tenemos es ya tener asistentes expertos para un tema en específico. Entonces, ya yo estructuré de fondo en la herramienta cuál va a ser esa instrucción que le doy a el sistema, ¿no? Entonces, aquí le incluyo datos de, por ejemplo, cuál es el criterio, cuál es el objetivo, cuál es el alcance de la auditoría. En este ejercicio que estábamos viendo, pues ya hay un resultado, ¿listo? Pero habrán otros donde, por ejemplo, no tengamos todavía nada. Vamos a verlo. Vamos, por ejemplo, un segundito, auditoría, que se me cambió la... A ver si... Listo. Por ejemplo, acá, este también ya está. Un segundillo. Este sí no tiene nada. Vamos a ver el campo vacío. ¿Listo? Se llama inteligencia artificial generativa porque a través de una instrucción el sistema es capaz de generar una respuesta. No es que piense como los seres humanos, detrás hay una serie de probabilidades y el sistema ha sido entrenado y es capaz de entender en ese contexto que le estamos dando la instrucción cuál es como la probabilidad de dar una respuesta correcta. Por eso, pues cuando se hace la instrucción, que en el caso cuando lo hicimos con el asistente virtual, yo tuve que escribirlo y básicamente tuve que darle la instrucción de lo que necesitaba, que era que me comunicara los cambios de la norma, y ya en asistentes expertos, eso se cambia en herramientas por cosas tan simples como un botón. Aquí, por ejemplo, vemos un botón que me dice plan de auditoría, análisis con I. Entonces, el usuario inicialmente dijo que iba a hacer una auditoría, que iba a verificar un cumplimiento normativo con los procesos asociados y simplemente clica en ese botón. Cuando clican el botón, vean que el sistema se queda pensando y es capaz de generar una respuesta. Listo, si yo hiciera lo mismo con este, me va a cambiar la respuesta que ya tenía y me puede dar otra, que lo podemos también comprobar. ¿Listo? Una vez que se genera esa respuesta, y lo voy a dejar aquí pensando para optimizar un poco el tiempo y ya les muestro el resultado, el sistema también te permite que hagas algunas correcciones, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, no te agrada cierta respuesta que está dando o crees que no te incluyó cierto entregable que, por ejemplo, tenías que dar. Eso lo permite cuando está generando ese primer resultado. Ah, bueno, por ejemplo, aquí, este no era el auditor líder, se equivocó, voy a ingresarle la persona que era. Y esto también es importante porque la inteligencia artificial no es infalible, no quiere decir que como tiene cierta probabilidad de dar una respuesta correcta y que efectivamente potencia nuestro pensamiento, nos ayuda, nos da ideas que tal vez de manera inmediata no las veamos, nos va a reemplazar, porque no es así. Sigue siendo necesario, para hacer uso responsable de la información, que nosotros hagamos una revisión, que por ejemplo, mira, aquí me falta a estas listas de verificación y registros de hallazgos, me parece que están bien, aquí por ejemplo no me la dio, lo puedo adaptar y lo puedo incluir, o no, mira, es que yo no voy a manejar esas listas de verificación, yo solamente quiero dejar como resultado final un informe de auditoría completa. ¿Listo? Pero vean que sin que yo tuviese que decirle, mira, necesito que me des un objetivo, que me des un alcance, que me definas un equipo, que incluyas unas propuestas. Las fechas de la auditoría, que me digas cómo debería ser pues ese proceso, por ejemplo, para el muestreo, me dé ciertas ayudas de referencia que faciliten mi proceso. Entonces aquí vemos una segunda implementación de la inteligencia artificial, que es una de las tecnologías emergentes,
en la automatización, por ejemplo, de un proceso de auditoría. Entonces tenemos ya nuestro plan de auditoría. ¿Qué sigue? Bueno, tener un cuestionario que nos permita a nosotros efectivamente evaluar punto a punto que cumplimos o no cumplimos con la auditoría. Ese cuestionario luego se ata, es decir, se relaciona a la fase de desarrollo de la auditoría y por medio de una aplicación que me permita ejecutar ese cuestionario, yo evalúo punto a punto cuál es la evidencia que tengo de cumplimiento. ¿Cómo hacemos eso? Voy a cerrar un minutito por aquí, que esto ya lo vimos, y voy a mostrar esta herramienta. Esta herramienta que se llama Radar nos permite a nosotros crear cuestionarios de evaluación y las preguntas y la estructura de ese cuestionario, que por ejemplo, al ser un checklist de transición de la norma, pues lo normal es que la agrupación de las preguntas estén orientadas a las posibles cláusulas de la norma. ¿Listo? Entonces aquí vemos, bueno, vimos que algunos de los cambios es que en el contexto se debe considerar de manera explícita el cambio climático como factor externo del análisis del contexto. Entonces, ¿qué se esperaría? Bueno, que en el análisis del contexto haya una matriz PESTEL que tenga una variable ambiental y que haya alguna evidencia de que se evalúe el impacto de ese cambio climático en los procesos, los riesgos, etc. Por cada una de esas preguntas del cuestionario de evaluación, nosotros tenemos la posibilidad de dar una respuesta, adjuntar alguna observación, ya sea para dejar evidencia tanto de lo que cumple como de lo que no cumple, y adjuntar evidencias de distintos tipos. Yo puedo adjuntar aquí evidencias de tipo documento, puedo adjuntar evidencias de tipo videos, de tipo audio, por ejemplo, si, no sé, hice una grabación en la entrevista, obviamente previa a una autorización, si estuvo definida como parte del criterio. Una de los cambios relevantes ahora mismo es cómo demostramos que realmente hay una cultura de calidad. ¿Qué más efectivo que tener un muestreo aleatorio de entrevistas, por ejemplo, a personas que sepan cómo su trabajo contribuye directamente con los objetivos de la organización? ¿Listo? Esta herramienta nos permite hacer uso de ella en la web, como yo lo estoy haciendo ahora mismo, así que si, por ejemplo, estoy evaluando el cumplimiento desde el punto de vista de una plataforma, pues puedo tomar ciertos pantallazos, ¿listo? Y luego adjuntar esa información, y aquí me voy a ir a uno que ya está un poco más adelantado para mostrarlo, como respaldo de eso. Si ya yo tengo, por ejemplo, una plataforma donde estoy automatizando ese análisis de contexto, pues simplemente me tomo un pantallazo de ese proceso, describo lo que hay y aquí pues demuestro de alguna manera que estoy cumpliendo o que no estoy cumpliendo. Por ejemplo, en este caso me dice, ok, en el último análisis de contexto no se consideró el cambio climático. Y vemos que aquí hay ciertos factores internos, externos, pero por ningún lado habla de cambio climático o el impacto que tiene este cambio climático como factor externo, porque más que solo nombrarlo es también evaluar en qué se traduce, en una mayor temperatura, cómo la mayor temperatura afecta, por ejemplo, el trabajo. Supongamos que soy, no sé, una empresa de construcción, no es lo mismo trabajar a una temperatura de 45 grados que a 25 grados. Ese tipo de cosas son las que deberían luego respaldar cada uno de estos elementos. Este cuestionario, si yo voy luego a cerrarlo, por ejemplo, y resulta que tengo algunas preguntas donde dije que no cumplía, pero no tengo evidencia de ese incumplimiento, el sistema es perfectamente capaz de mostrarme que tengo ciertos elementos pendientes. Entonces me dice, existen preguntas obligatorias sin evidencias, me las cita, perfecto, voy por cada una de las preguntas y veo, mira, en este tengo la observación, pero no tengo la evidencia. Y de igual manera, si yo pongo un incumplimiento, pero no describo cuál es el incumplimiento, el sistema también va a ser capaz de mostrarme que ese incumplimiento no está correctamente respaldado. Y esto considerando también precisamente que todo este tema de la transformación digital tiene un factor de éxito que es la trazabilidad de la información. Entonces, no es solamente levantar información por levantarla, sino que realmente haya una manera de trazarla y verificar, pues,
Si estoy diciendo que incumple, ¿por qué incumple? Mínimo debo de escribir y mostrar, pues, qué fue lo que me mostraron de evidencia, ¿no? O adjuntar el documento o tomar una fotografía, etcétera. Esta misma herramienta tiene una versión móvil. Supongamos que lo voy a hacer un primer levantamiento de datos generales. Con esta aplicación nosotros podemos gestionar las diferentes listas de chequeo que tengamos. Por ejemplo, si tengo una de la 9001, pues nada, inicio un diagnóstico. Vean que es bastante sencillo. Me levanta una serie de datos, ¿sí? Tengo aquí un botón para comenzar y cuando clico en comenzar me empieza a cargar esas mismas preguntas que estábamos viendo. Las descripciones las vemos acá si tengo alguna duda, que quiero validar cómo pues funciona. Tengo el tema de responder, en este caso en la versión móvil, las opciones de respuesta son más rápidas porque simplemente tengo un botón por cada una. De igual manera tengo un botón para generar comentarios y en el caso de hacer uso de la aplicación móvil, pues podemos adjuntar evidencias de tipo imagen, ya sea que tengo almacenadas o que tomo en el momento pues con el dispositivo, tal como lo estoy haciendo yo ahora mismo. ¿Listo? Esta información luego funciona exactamente de la misma manera que la aplicación de versión web. Hace una sincronización y de hecho este checklist que estoy generando en este momento, luego me va a aparecer cuando termine de sincronizarse directamente en esta pantalla. Vamos a ver lo que de hecho ya lo veo. Y aquí voy a ver de manera inmediata las evidencias, las observaciones, las fotografías, lo que sea que haya tomado como parte del respaldo de esa auditoría. Entonces, contar con vamos a decir, una herramienta, una aplicación que nos permita ejecutar esos cuestionarios de manera rápida, pues realmente es bastante relevante. Además que tiene otras ventajas. Una de ellas es que, como lo comentábamos, mientras carga allí, lo podemos conectar con nuestro proceso de auditoría, así que aquí yo veo, por ejemplo, que este checklist que tiene un cumplimiento del 54,14% quedó relacionado directamente con la auditoría. Aquí veo el estado y puedo ver o descargar ese informe. Una vez que yo cierro el informe, me da un porcentaje de cumplimiento general por el cuestionario, un porcentaje de cumplimiento por cada una de las cláusulas. Cada uno de los ítems evaluados refiere la respuesta, la observación, y en el caso de que haya habido evidencias, también la refiere como parte del informe. Entonces, lo que hace el usuario básicamente es ejecutar el cuestionario, ya sea desde el celular o desde la aplicación móvil, y una vez que termina, queda sincronizado automáticamente con el sistema. Ese cuestionario tiene otra aplicación de inteligencia artificial que es, si ustedes ven, aquí en la aplicación, después de que terminamos las preguntas, la última cláusula es la de mejora, que de hecho aquí hay una observación específica con lo que tiene que ver con la introducción de tecnologías emergentes, que es lo que hemos estado conversando, y luego vienen las firmas. Si vamos y evaluamos el cuestionario que nos genera, después de referir las preguntas, el cumplimiento, hay un análisis del resultado. Todo este apartado del análisis del resultado con el resumen de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades identificadas con los datos que fui registrando, con las respuestas que fui dando, con la evidencia que fui dando de cada uno de esos ítems evaluados, son luego un ingreso para que el sistema añada a ese informe este apartado de resultados que además de evidenciar pues en líneas generales o describir pues los resultados, que es el apartado que estábamos viendo de habilidades y demás, luego por cada una de las cláusulas me da ciertas actividades recomendadas para que yo pueda cerrar esa brecha. Entonces, esto ya indirectamente me está diciendo qué tengo que hacer. ¿Listo? Además de generar ese cuestionario que queda vinculado a la fase del proceso, el sistema también es capaz de aquellos puntos de incumplimiento, como lo vemos por ejemplo acá, vincularlos como proceso y me hace otro proceso automatizado donde yo veo cada una de esas preguntas con cada una de las respuestas, cada una de las evidencias, también en el tamaño original,
y luego puedo traducir esto, vamos a verlo, en una serie de actividades. ¿Tiene que ser exactamente las que me dio el informe de recomendado? No, aquí hay un montón. Yo las puedo evaluar con criterio técnico porque soy el experto, porque conozco cuáles son los recursos que tengo disponibles como compañía y me voy poniendo ciertas actividades programadas más específicas que realmente pueda asumir por el momento que esté. ¿Cuántas veces puedo aplicar el cuestionario? Pues lo puedo aplicar tantas veces como sea necesario para estar preparado y que en algún momento ese porcentaje de cumplimiento que inicialmente estaba en 50, vamos a irnos aquí al inicio, llegue en algún momento a un 100. ¿Listo? Además de ello, obviamente, esta definición de cuándo levantar o no las desviaciones está directamente relacionada con el nivel de cumplimiento. Entonces nosotros también podemos establecer rangos personalizados y decir, bueno, no estoy preparado cuando tengo menos de un 20%, estoy en preparación entre un 20 y un 50, más de un 70, bueno, hay ciertos riesgos o desviaciones menores a cerrar, y más de un 90, estoy preparado, bueno, ya vayamos y solicitemos en el momento que aplique, pues esa auditoría ya con la nueva versión de la norma. ¿Listo? Esto, todo lo que les he mostrado hasta ahora, obviamente es parte de nuestro catálogo de soluciones y tiene un costo. No obstante, considerando el propósito de la sesión del día de hoy, para los que quieran hacerlo en la tienda de Android, donde se descargan las aplicaciones, tienen una aplicación que se llama ISO Evalúa, que también está disponible para aquellos que usan el sistema operativo iOS, para los celulares iPhone o tablets, iPad, que también se llama ISO Evalúa, tiene el mismo nombre, y esa aplicación no es 100% como lo que estamos viendo, pero es una versión gratuita que ustedes, si quieren, por ejemplo, hacerse una autoevaluación de cómo está el cumplimiento de su sistema de gestión con respecto a estos cambios de la norma, lo pueden hacer. Entonces, una vez que la descarguen, creo que en pantalla se debe estar viendo mi celular, van a ver algo como esto, que si se dan cuenta se parece mucho a la que estaba mostrando hace un ratito. Van a poder clicar aquí en crear nuevo diagnóstico y van a encontrarse allí algunos cuestionarios. Estamos empezando con los que están relacionados con la 9001, luego iremos incorporando los de la 14 y demás. Cuando clicamos allí en el checklist de transición, creamos un nuevo diagnóstico y repito, todo esto es gratuito. Vamos a encontrarnos el mismo cuestionario que estábamos viendo en la otra aplicación. ¿Cuál es la diferencia? Que este no está conectado con el proceso de auditoría, no me da de alto las desviaciones como un proceso adicional automatizado, sino que simplemente me permite hacerme un diagnóstico y autoevaluar. Por cada uno de ellos tengo las mismas opciones, elijo una respuesta, puedo adjuntar una observación, y una vez que ya está hecho el cuestionario, esto por términos de tiempo, me va a regresar al inicio. Aquí en la opción de ver diagnósticos, ustedes pueden ver todas las ejecuciones que están haciendo. Por ejemplo, el de la cultura de la calidad o el de la ISO, y al clicar en descargar informe, van a obtener el mismo PDF que yo les estaba mostrando hace un rato, que también tiene pues la evaluación del cuestionario con las evidencias que ustedes adjuntaron y ese apartado de análisis de resultados con la definición de oportunidades y fortalezas, e indirectamente desde aquí ya podrían sacar cuál es su plan de acción para enfrentar esta transición de cambios de la ISO 9001. Como repito, esa aplicación ahora mismo es gratuita. ¿Listo? Volviendo entonces al tema de el enfoque de los cambios, el primer punto definitivamente recomendado es hacer una auditoría que con un criterio, con un cuestionario de evaluación que incluya esos cambios de la norma. A través de esos cambios, pues levantar cuáles son las desviaciones y luego planificar acciones que nos permitan traducir pues esas desviaciones en acciones específicas para cerrar esas brechas. ¿Listo? Si uno de los cambios era, por ejemplo, que el análisis de contexto no incluía el cambio climático, bueno, pues en nuestro proceso de análisis de contexto, y ahí ya les voy a mostrar esta aplicación de análisis de contexto, pues vamos a considerar los datos de la compañía y vamos a considerar los
las condiciones ambientales como el cambio climático, biodiversidad y traducir esto pues en riesgos u oportunidades. ¿Cuál es el impacto del cambio climático? Interrupciones, por ejemplo, en la cadena de frío. Si, por ejemplo, soy una empresa de medicamentos o una empresa del sector alimenticio que me aplique la cadena de frío, el cambio climático puede impactar directamente, por ende es un riesgo que debo evaluar y que luego debo traducir en una serie de controles. ¿Listo? Si soy, por ejemplo, una empresa donde pues hace investigación y desarrollo que puede tener algún tipo de impacto en los hábitats o en la biodiversidad, pues también debo considerar cómo esas actividades que estoy haciendo pueden tener un daño en estos hábitats. ¿Listo? Entonces, de esta manera lo incluyo. Ahora, el asistente de inteligencia artificial que les mostré para plan de auditoría también existe para otros tipos de procesos automatizados. Yo puedo utilizarlo para que me genere un plan de auditoría o también puedo utilizarlo para que me genere un análisis de contexto con ciertos datos, con cierta estructura definida que me dé un análisis PESTEL con los factores políticos, 5 fuerzas deportes para ver cuál es el impacto de los competidores, que lo traduzca con una serie de oportunidades, que me haga un mapeo de los riesgos más relevantes e incluso que incluya riesgos específicos para factores relevantes como la sostenibilidad y como el cambio en cuanto a la tecnología y factores digitales. ¿Listo? Ahora, luego esto, que es parte también de los cambios de la norma, lo debo de alguna manera conectar con la identificación de riesgos y oportunidades, porque los riesgos y oportunidades no solo se identifican en el momento que estoy haciendo mi matriz de gestión de riesgos, sino que debo conectarlo directamente con el contexto. Esto es una parte crucial de lo que está cambiando en la norma. Y puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, tengo el riesgo del cambio climático, incremento de las temperaturas extremas, lo cual pues puede generar como impacto o como consecuencia un incremento en los costos para adaptar los procesos, o puedo tener una oportunidad como lo que estamos viendo en el día de hoy, que es incorporar modelos de inteligencia artificial para analizar datos de no conformidades, planes de auditoría, procesos productivos, reclamaciones, desviaciones, etcétera. Cualquier proceso para optimizar la gestión de los errores, anticipar desviaciones y en general optimizar la gestión de la calidad. Entonces aquí ya vimos un segundo cambio que también comentó María Angélica. Esto luego se traduce en que en gestión de riesgos tengo que tener una matriz específica para gestión de riesgos y una matriz específica para gestión de oportunidades, que no es exactamente el mismo el tratamiento, o sea, el tratamiento no es exactamente igual. Veamos, por ejemplo, que en el caso de riesgos yo debo identificarlo, debo valorarlo, debo definir unos controles, luego debo revisar qué tan efectivos están siendo esos controles y dependiendo de esa efectividad voy a tener una valoración de un riesgo residual. Entonces veíamos, por ejemplo, que el tema de el cambio en las temperaturas podía influir en nuestros procesos productivos. ¿Listo? Entonces aquí esas interrupciones en la cadena de frío, pues tenemos que evaluarla. ¿Qué tan probable es? Poco probable. ¿Y qué tan crítico es? Es poco probable, pero en caso de que pase es muy severo. Ah, bueno, entonces esto es un riesgo alto que amerita tener algún tipo de control, ya sea alguna especie de backup, etcétera. ¿Listo? Desde el punto de vista de riesgos, entonces nosotros cuando definimos todos estos riesgos, luego por cada uno de ellos, siguiendo el mismo ejemplo, por ejemplo de la cadena de frío, pues debemos luego definir, no puede quedar solo en la definición o valoración, sino que luego por cada uno de ellos nosotros debemos crear controles específicos para ese riesgo. Veamos, por ejemplo, que en este caso todavía no lo hemos levantado, ahí sería algo que, bueno, tenemos que valorar. Hay otros ejemplos un poco más arriba de otro tipo de riesgos donde sí, pues ya hay ciertos controles definidos, listo, como los que estamos viendo aquí en el fallo de suministro de materiales, etcétera. Lo importante es que entendamos la metodología y que veamos esto como un proceso que nos va a ayudar a estructurar de una manera sencilla, secuencial, de paso a paso, para que podamos ver
el proceso de gestión de riesgos más que una matriz lineal de un Excel donde voy registrando un montón de información, sino que realmente haya un análisis de la cadena de valor y cómo los diferentes factores internos y externos pueden influir en que luego haya un resultado conforme o no conforme a lo que se espera con respecto a los objetivos del sistema de gestión. Una vez que se definen los controles, se valora cada uno de ellos. Puede ser algo tan sencillo como una valoración de eficacia del diseño, eficacia en la implementación, y esto nos va a dar una efectividad en el cumplimiento. En medida que sean más fuertes esa efectividad, pues quiere decir que hay mayor probabilidad de que el riesgo inicial se disminuya, y en medida que sea ineficaz, pues voy a tener el mismo nivel de riesgo, ¿listo? Y luego esto me va a permitir tener un riesgo residual que en caso de que se siga manteniendo en un umbral no deseado, pues voy a tener que aplicar también planes de tratamientos, que son ya un plan de actividades más controladas, que me diga cómo voy a hacer, por ejemplo, para disminuir ese riesgo residual. El enfoque en el caso de riesgos está orientado a enfocar los esfuerzos en lo que es más probable que ocurra y que tiene mayor impacto. Por ejemplo, aquí sería el riesgo 1 y el riesgo 2. En el caso de las oportunidades no es así, porque aquí no se evalúa el impacto, sino se evalúa el beneficio. Entonces, si es poco probable y tiene un beneficio muy pequeño, pues realmente no vale la pena. Entonces aquí, en el caso de oportunidades, y por eso la norma ahora lo separa, se evalúa desde el punto de vista de lo que es más probable de aprovechar como oportunidad y que tenga un mayor impacto, por ejemplo, en la satisfacción del cliente, en nuestros procesos, en nuestra reputación, en los factores económicos. Ya nosotros internamente podemos definir esa metodología. Lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla es un ejemplo puntual. ¿Listo? Veamos que como en este caso el enfoque cambia, que es aprovechar esas oportunidades que tengo del contexto general de mi organización y traducirlas en un resultado que genere beneficios para la compañía. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es identificar las oportunidades, que puede ser directamente pues desde la matriz o desde procesos como análisis del contexto, como ya lo vimos, y luego por cada una de esas oportunidades en cada uno de los procesos las voy a valorar. Entonces, hablábamos hoy, y parte del enfoque central de la sesión del día de hoy es cómo hacemos para aprovechar la tecnología como una oportunidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos una oportunidad grande que se tiene y que tiene en este momento cualquier compañía, es incorporar modelos de inteligencia artificial para analizar datos de no conformidades, quejas, etcétera, y poder obtener mejores resultados. ¿Qué tan probable es hacerlo? Realmente ahora mismo es muy probable. Incluso si no tienen una herramienta como la que estamos viendo hoy, con el simple uso de ciertos asistentes de inteligencia artificial como Copilot, Gemini, ChatGPT, etcétera, pues pueden hacerlo. Entonces, la probabilidad de aprovechar esta oportunidad en este momento yo creo que es más alta que nunca en la historia. ¿Y cuál es el beneficio que puede tener? Bueno, inicialmente, dependiendo del conocimiento que tenemos, puede ser mejorar nuestros procesos internos, o cuando ya la tenemos integrada, un sistema de información, aumentar la satisfacción de nuestros clientes, mejorar nuestra reputación. Ya ahí depende. Yo voy a dejarlo por ahora en que yo creo que uno de los principales beneficios en el marco del sistema de gestión de calidad es que como todos los resultados en general van a estar más alineados y va a haber menor desviación, pues es más probable que tengamos clientes satisfechos, porque todos vamos a estar haciendo el trabajo lo mejor posible. Una vez que guardamos la valoración, para que simplemente se hagan una idea, esto la clasifica, es una oportunidad alta, listo, y luego desde el punto de vista de tratamiento, pues defino qué es lo que voy a hacer para que esa oportunidad se vuelva algo real, ¿no? Y aquí defino un plan de tratamiento, donde los planes de tratamiento, bueno, tienen una serie de actividades muy similares a lo que estábamos viendo en el caso de auditorías. Por términos de tiempo no lo voy a hacer en ese momento, pero es luego traducir
esto en un conjunto de tareas, de actividades específicas que le voy a asignar a alguno de mis colaboradores con una fecha de inicio, una fecha fin, para que pueda convertirse en una realidad. ¿Listo? Desde el punto de vista del mapa de calor, entonces en este caso, como lo vimos en el caso de la oportunidad, el enfoque estaría en aquellas cosas que tienen una mayor probabilidad y un mayor beneficio. Y aquí vimos otro de los cambios. Y por cuestión de tiempo, para darles tiempo a preguntas, voy a quedarme con dos cambios más, que uno es en la versión de la 9001 para lo que sería la versión 2015, se pide que haya una gestión del cambio, pero tal como está definida en este momento en esa versión, el cambio puede ser simplemente un procedimiento donde yo defino cómo voy a generar los cambios dentro del sistema. No obstante, uno de los elementos más relevantes es que este cambio debe tener una estructura, debe ser trazable y debe evaluar el impacto que tiene con respecto al sistema. Entonces podemos contar con un proceso también automatizado que tenga una secuencia lógica donde no se va a implementar un cambio a menos de que se evalúen los riesgos, que luego haya una aprobación y luego sí, pues hay una implementación directa de ese cambio. Hay un valor adicional que olvidé comentarles y es con respecto, creo que lo comentó María Angélica, que es con respecto a la cultura de la calidad, ¿sí? En esta versión, uno de los elementos que se provee es que no solo es el liderazgo como la alta gerencia, sino el liderazgo básicamente es una cualidad que va a tener todos los colaboradores de la organización. Y ese liderazgo debe luego enfocarse en una cultura de calidad. Indirectamente lo mostré un poco cuando les mostré aquí la aplicación, pero no lo comenté expresamente, así que voy a aprovechar para comentarlo. Por eso es que está como un cuestionario. No sé si ustedes lo sabían, pero hay una norma ISO que es la ISO 10010 en su versión 2022, que es una guía que orienta para comprender, evaluar, mejorar la cultura de la calidad. Dentro de esta guía hay una tabla específica que nos dice cómo una serie de preguntas mínimas que debemos evaluar cuando estamos verificando cuál es la cultura de la calidad, porque es que la cultura de la calidad no es solo tener valores, misión, política, que es lo básico, lo que mira todo el mundo, sino que debe haber un plan estratégico que debe estar comunicado, como dicen acá, a todos los empleados. Sí, desde el, no sé, la persona que nos apoya con la seguridad física en el acceso a las instalaciones hasta el gerente general. Todos deben conocer ese plan estratégico. ¿Cómo se comunica? Es una de las preguntas que están allí. Los líderes son conscientes de cuál es la importancia que tiene sobre la calidad y les describe exactamente pues cómo debería ser esa comunicación. Se brindan un apoyo activo a los 7 principios de la gestión de la calidad. Eso es parte también de tener una cultura. No se puede decir que tenemos una cultura de calidad si yo no tengo un enfoque basado en procesos, si no tomo decisiones basadas en hechos, si no promuevo relaciones mutuamente beneficiosas con las partes interesadas, etcétera. ¿Listo? Entonces, se los dejo también allí como comentario para invitarlos de nuevo a que descarguen esa aplicación de ISO Evalúa, porque como ven, tienen 2 plus allí. Por un lado, van a poder hacerse un autodiagnóstico de la transición de la norma y por otro lado van a poder hacerse un autodiagnóstico para medir qué tan madura es la cultura de la calidad. No basta ahora mismo en cuanto a la cláusula de liderazgo con una política de calidad y ya con eso se cumple, no. Ahí se va a medir específicamente que haya una promoción, una conducta ética, que el liderazgo sea compartido, que todas las personas sepan cómo sus resultados influyen en los resultados de los demás, cómo de manera como un sistema, pues se obtienen
resultados conformes o no y cómo cada uno aporta.